Al hablar de la evolución de la enseñanza del tenis, podemos hacer un repaso por la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, la época antigua en la que los profesores consideraban el tenis como un deporte de habilidad cerrada y por lo tanto la técnica era lo más importante. O sea, y solamente se tenía en cuenta el gesto técnico. Los profesores eran buenos jugadores en general y con la demostración, o sea, su estrategia a la hora de enseñar era global. O sea, ellos hacían el gesto y los alumnos lo tenían que imitar sencillamente. De hecho, en esa etapa, que duró bastantes años, las clases a nivel de organización solían ser individuales. No había grupos todavía. El profesor tenía alumnos, clases particulares durante el día y entonces él jugaba con ellos y realmente lo que sucedía es que los alumnos se parecían mucho a su profesor a nivel técnico, ¿no? Eran muy similares en cuanto a el estilo. O sea, lo llamaban el estilo, en aquella época, el estilo de Antonio Martínez. Es decir, los jugadores que daban clase con él, pues se parecían mucho todos y tenían la misma forma de golpear un golpe. Y yo recuerdo que en una época en que esa enseñanza casi era un poco de risa porque veíamos a un jugador y sabíamos, este es de la escuela de tal profesor. Porque en ese sentido, como la técnica era lo primordial, pues se marcaba mucho. ¿Qué sucedía con esta forma de enseñar? Porque todo tiene su ventaja y desventaja, ¿no? En ese aspecto, pues ya he dicho que la instrucción era directa, se explicaba las cosas, se demostraban de manera global y la estrategia era global, a lo mejor con algún recurso como palabras clave. Ahí se empleaba, por ejemplo, mucho el mira la pelota, sujeta la raqueta, flexiona. Palabras clave se empleaban mucho, incluso ayuda manual. A veces el profesor se acercaba al alumno, le ponía la mano en el puño y le llevaba la mano hacia adelante para guiarle. Tenía recursos, muchos recursos. No sabía el profesor en aquella época qué eran las estrategias analíticas globales, tampoco sabía cómo organizar la pista, simplemente lo hacía y punto, ¿no? Era una época en que no había estudios sobre los 4 bolsillos que yo llamo, ¿no? No sabía los tipos de enseñanza que había, ni los tipos de aprendizaje, ni las estrategias global o analítica, y tampoco se sabía cómo organizar la pista en cuanto a asignación de tareas o microenseñanza, etc. Entonces, que era todo muy artesanal, ¿eh? Esto, pues fueron muchísimos años, ¿no? Desde la época de René Lacoste hasta casi la época australiana, ¿no? Desde los 20 a los 60 años, incluso más, los profesores daban las clases de esta forma. No había clases en grupo, no había escuelas colectivas. Y si las había eran minoritarias y se entendía el tenis como una habilidad cerrada. El gesto era así y punto. No había estilos y era difícil encontrar tanta variedad como hay hoy día en el tenis, ¿no?